Aleluya, gloria a Dios. Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título un compromiso recíproco. Diga conmigo, un compromiso recíproco. El título de esta noche en nuestra enseñanza es un compromiso recíproco. Y le invito por favor a que abra su Biblia y me acompañe al Evangelio de Marcos, capítulo 5, y vamos a darle lectura al verso 37. Marcos, capítulo 5, verso 37. En cuanto usted lo tenga, diga gloria a Dios. Perdón, me equivoqué de la cita. Es Mateo, capítulo 5, verso 37. Mateo, capítulo 5, verso 37. Y dice la palabra del Señor de la siguiente forma: cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Voy a volverlo a leer, Mateo capítulo 5, verso 37. Y dice así: cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Aleluya. Déjeme decirle que hoy vivimos en una sociedad a la cual le gusta expresarse a la ligera, ya sea por simple cortesía, por política o porque emocionalmente nos llegamos a sentir demasiado entusiasmados. Esto se ve claramente reflejado cuando como seres humanos nos atrevemos a expresar promesas, las cuales muchas veces carecen de un entendimiento claro y objetivo de lo que nos implicará cumplir aquello a lo cual a través de la promesa nos estamos comprometiendo. Y es que si somos honestos, amados hermanos, muchas veces como seres humanos, como decimos una cosa, decimos otra. Lamentablemente, hoy día muchas personas cambian de parecer con facilidad. Y lo más triste de esto es que no siempre te notifican sobre su cambio de decisión. Esto se debe principalmente a los valores que rigen la vida de cada persona, los cuales han sido forjados de acuerdo a nuestro contexto familiar, cultural, social, y también es importante entender que nuestro nivel de madurez emocional, espiritual y moral juega un rol muy importante en el valor que le damos a lo que prometemos. Pero metamos un poco el dedo en la herida. Le pregunto, ¿alguna vez le han roto el corazón a causa de una promesa no cumplida? ¿Alguna vez alguien le hizo una promesa y usted la abrazó, la creyó y de repente se dio cuenta con el paso del tiempo de que las cosas no fueron como le prometieron y eso produjo en usted decepción? Mire, consideremos lo siguiente. ¿De qué forma te hirieron? ¿Qué fue lo que te prometieron? Y podríamos mencionar muchas frases que muchos podrían incluso decir que son más falsas que un billete de 5,000 pesos. Y podríamos mencionar tal vez el: aunque me corras de tu lado, yo no te dejaré. Mi lealtad será para ti. Siempre estaremos juntos. No lo vuelvo a hacer. Seremos felices por siempre. Solo es un amigo, solo es una amiga. Y el clásico: voy a cambiar. ¿Cuántas veces le han roto el corazón a través de una promesa? Y mire, no quiero que comience a molestarse o que se sienta incómodo o que corra hacia el fondo de la habitación y comience a llorar. En realidad, mi intención no tiene nada que ver con esto. Le estoy expresando lo anterior debido a que considero que todos como seres humanos hemos lidiado con la decepción. La realidad es: ¿a quién de nosotros no han decepcionado? Es cierto también que no todos
hemos logrado superar la decepción. Hay personas que son decepcionadas y se quedan estancadas en la decepción. Y allí hay un peligro. Sin embargo, es importante que nos demos cuenta que si algo en nosotros ha producido tristeza y decepción, se debe principalmente a aquello que a través de una promesa llegamos a anhelar o esperar e incluso idealizar, y que lamentablemente al paso del tiempo, haya sido un periodo corto o muy largo, no lo vimos hecho realidad. Déjeme contarle algo personal. Yo recuerdo una situación que aconteció en mi vida hace aproximadamente 35 años. No lo he olvidado, pero ya lo superé. Son dos cosas bien diferentes. Cuando tú te enfrentas a la decepción, es difícil que puedas olvidar aquel suceso con el cual fuiste decepcionado. Pero si tú logras tener libertad en cuanto a ello, lo podrás superar. El problema es cuando no lo olvidas y no lo superas. Entonces, volviendo a mi caso particular, yo recuerdo un evento que sucedió en mi vida hace aproximadamente 35 años y recuerdo que quizá por ingenuo abracé una promesa para años después solo darme cuenta que era un medio a través del cual había personas que se divertían a costa de mi inocencia. Ese suceso no es algo que pueda borrar de mi mente, pero tampoco es algo que tenga poder sobre de mí y me orille a prejuiciarme de las personas que llegan a prometerme algo. De hecho, si usted me conoce, usted puede prometerme lo que usted quiera y yo no dudaré de usted. Si después las cosas no resultan como usted prometió, no me voy a enganchar en esa situación. Simplemente avanzaré sin reproches, sin recriminaciones. ¿Por qué? Porque trato de mantener libre mi mente y mi corazón, porque ya en el pasado fui preso de la decepción. Y necesitamos aprender mucho sobre esto para poder caminar en libertad. Miren lo que la palabra del Señor dice. Acompáñenme a Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 13. Vamos allá, Proverbios capítulo 13, y vamos a darle lectura al verso 12. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: la esperanza frustrada aflige al corazón. El deseo cumplido es un árbol de vida. En otras palabras, cuando tú recibes una promesa y esa promesa no se cumple y tú descubres que todo fue una mentira, que todo fue una farsa, que todo fue un medio tal vez para sacar provecho de ti, genera decepción y eso produce dolor en el corazón. Ahora, considerando el pasaje anterior, creo que todos y cada uno de nosotros debemos aprender a darle valor y consistencia a aquello que prometemos. Ya que de no hacerlo así, escuche bien, no solo vamos a lastimar a quienes les hemos hecho promesas, sino que también perderemos credibilidad y esto afectará nuestra estabilidad. Y algo más que debemos de tener en cuenta es que todos fallamos. Todos fallamos. A veces cuando comenzamos a ver ese lado de la moneda en el cual la gente nos ha mentido, en el cual la gente nos ha engañado, en el cual la gente nos hizo promesas y no las cumplió, comenzamos a sentirnos víctimas. Pero la realidad, amados hermanos, es que todos fallamos. De una o de otra forma, no siempre cumplimos lo que prometemos. Ya dijera un personaje de una serie médica que lleva por nombre el Doctor House, él dice, todos mienten. Sin embargo, una actitud gobernada por dicho criterio te impedirá confiar en los demás y te restará mucho en cuanto a tu calidad de vida. No debemos permitir que la decepción nos mantenga estancados en una posición de inseguridad y desconfianza. Porque mientras que tú no seas libre, no podrás realmente disfrutar de todo aquello que Dios te quiere hacer partícipe. Lo que quiero que entendamos es que nos demos cuenta
del impacto que tienen las promesas no cumplidas en la vida de las personas a las que con ellas nos hemos comprometido en alguna forma o dirección. Y deberíamos considerar que esto no cambia en cuanto a nuestra relación con Dios, ya que muchos de nosotros, ay pastor, ahí va, sí, tengo que decírselo, ya que muchos de nosotros por emoción o por fingir espiritualidad o simplemente por el deseo de quedar bien con Dios o con el líder o con el pastor, le hacemos promesas al Señor que muchas veces no hemos cumplido. Pensamos que ya porque tienen mucho tiempo a Dios se le debieron haber olvidado. Y sabe, la realidad es que en muchos casos hacemos promesas que no estamos dispuestos a cumplir. Ahora bien, ¿cómo se sintió usted cuando yo le mostré esta imagen? Y le pregunté, ¿de qué forma le hirieron? ¿Qué fue lo que le prometieron? ¿Un juntos por siempre? ¿Un no tengo ojos para nadie más? ¿Qué fue lo que le prometieron y que finalmente resultó ser una mentira y rompió su corazón? Bueno, pues así como usted se sintió al ver esa imagen, debemos entender que muchos de nosotros hemos contristado el corazón de Dios a través de nuestra actitud negligente al no estar dispuestos a cumplir las promesas que le hemos hecho al Señor. Y mire, muchos de nosotros tendemos a sobrevalorar las promesas que entre humanos nos hacemos, pero tendemos a devalorar las promesas que le hacemos a Dios. Ay, pues fue a Dios. Ay, a Dios no le hace falta nada. Tú se lo prometiste. ¿No le dijiste, Dios, si tú llegas a ser pobre, entonces yo te daré? Porque hay personas que solo quieren cumplir sus promesas cuando la contraparte así lo necesita. Y si no lo necesita, pues pareciera de pronto como que pueden silbar en medio de la vida y del compromiso, ¿va? ¿Se me olvidó? ¿Y sabe una cosa? Así como usted se sintió traicionado, así como usted se sintió traicionada, muchas veces estamos contristando el corazón del Espíritu Santo porque hemos sido tardos para cumplir aquello que le prometimos. Y algo que quiero que tenga usted presente es lo siguiente, y es que las promesas son garantías personales. Aun cuando una promesa pudiera considerarse en un ámbito general, esta se convierte en algo personal cuando cada uno de nosotros decide creerla y abrazarla. Yo puedo hacerle una promesa a un grupo de 10 niños y decirles, en 1 hora les voy a traer un helado de fresa y vainilla a cada uno de ustedes. No soy deudor a los 10 niños. Soy deudor a aquellos que de forma personal abrazaron como suya la expresión que acabo de darles. ¿Me entiende? Entonces, considero que las promesas son garantías personales. Tú no puedes pedirle a Dios que cumpla sus promesas en ti cuando no las has hecho tuyas. Necesitas realmente poner en ello fe, esperanza, confianza y convicción para que entonces todas tus decisiones en torno a dicha promesa se muevan en esa dirección. Déjame decirte también que las promesas para mí son compromisos que se adquieren voluntariamente. Nadie te está obligando a prometer. El problema es que nosotros, por emociones, por quedar bien, por hacer aparentemente lo políticamente correcto, se nos va la lengua de más y comenzamos a prometer cosas sin considerar lo que esto nos va a implicar. Para mí, una promesa es un acuerdo
También una promesa es aquella expresión que nos induce a tener esperanza. Una promesa, debes de saber que es permanente, no caduca con el paso del tiempo. Si a ti se te olvidó lo que prometiste, ese no es problema de quien confió en ti. Es problema tuyo, puesto que de ti surgió la promesa. ¿Me explico? Entonces, es bien importante que consideremos esto, porque estos elementos que consideramos valiosos al hablar de las promesas no deben de considerarse como menos importantes cuando se trata de aquello que le hemos prometido a Dios. Por este motivo es que como hijos del Señor debemos darnos cuenta de la importancia que tiene el que le cumplamos a Dios nuestras promesas. Vamos a considerar lo siguiente, amados hermanos. Y dice la palabra del Señor allí en Eclesiastés capítulo 5, versos del 4 al 6, en la traducción Palabra de Dios para Todo lo siguiente. Y le animo a que usted lo lea conmigo. Vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3. ¿Le parece bien? 1, 2, 3. Si le haces una promesa a Dios, cúmplela, porque a Dios no le agrada la gente falta de seriedad. Cúmplele a Dios lo que le prometiste. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Así que no dejes que tus palabras te hagan pecar. No le digas al sacerdote, no quería decir lo que dije. Si haces eso, escuche bien esto, Dios se enojará por tus palabras y destruirá todo lo que has conseguido con tu trabajo. Tremenda palabra, vuélvalo a leer y medite en lo que la Escritura dice. Eclesiastés capítulo 5, versos del 4 al 6, palabra de Dios para todos. Si le haces una promesa a Dios, cúmplela. Pregúntele a las personas que tienen a su lado, ¿ustedes le han hecho alguna promesa a Dios? Ahora vea su cara de what. Y vuélvales a preguntar, ¿y ya se la cumplieron? Porque mire, si nos emocionamos, le hacemos cada promesa a Dios, qué bueno. Pero continuemos con el texto. Si le haces una promesa a Dios, cúmplela, porque a Dios no le agrada a la gente falta de seriedad. Cúmplele a Dios lo que le prometiste. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Así que no dejes que tus palabras te hagan pecar. No le digas al sacerdote, no vengas con el pastor y le digas, no es lo que yo quería decir. Si haces eso, Dios se enojará por tus palabras y destruirá todo lo que has construido con tu trabajo. Deseo que este pasaje haya quedado bastante claro para que podamos avanzar en la enseñanza. Déjeme decirle que a lo largo de mi caminar en Cristo y durante el desarrollo del ministerio que Dios me ha dado, he escuchado a muchas personas hacer promesas delante de Dios. Muchos han dicho, Dios, si me dan el trabajo, te prometo jamás dejar de diezmar íntegramente del salario que me den. Otros dicen, Dios, si me permites poner ese negocio, cumpliré con mis responsabilidades en tu casa, seré generoso en las ofrendas y cooperaciones y me esforzaré cada día por agradarte. Otros han dicho, Dios, si me concedes ese crédito y puedo comprarme esa casita, la voy a abrir para que allí se establezca un grupo de enseñanza bíblica. Otros han sido más osados y le dicen a Dios, Dios, si me sanas, te prometo donar tanta cantidad de dinero para tu casa. O voy a dar tal terrenito, Señor, para que ahí se edifique una iglesia. O voy a donar tal casa que me dejaron en herencia. Pero por favor, Dios, sáname. Y sabe, la lista podría continuar y ser bastante extensa. Porque creo que todos en algún momento le hemos hecho alguna promesa a Dios. Sin embargo, la pregunta obligada es, ¿y tú cumples lo que prometes? Como mencioné al principio, por lo general, cuando nos sentimos en algún extremo emocional, ya sea que estamos muy contentos, muy efusivos o estamos en medio de una crisis, es que generalmente
nos atrevemos a prometer. Y a veces cuando la situación se resuelve tal y como nosotros esperábamos, en lugar de agradecerle a Dios y cumplir nuestras promesas a Él, buscamos atenuantes que nos liberen del compromiso. Ay, no, sí, pues mi familiar no fue a la cárcel, pero ¿cómo voy a cumplirle esa promesa a Dios? No, es que los abogados fueron muy buenos. No, los abogados. No, es que los médicos, no, una maravilla de lo que ahora es la medicina. No, capacidad, eminencia. Y entonces haces a un lado tu compromiso con Dios y nulificas tu promesa al Señor. ¿Tú crees que esa es una manera correcta de actuar? Al principio les decía que el valor que le damos a nuestras promesas está directamente relacionado con nuestras escalas de valores, con nuestro grado de madurez emocional, psicológica, espiritual, moral. Y sabes, muchos cristianos, después de recibir la respuesta que estuvieron suplicándole a Dios y que a través de una promesa hicieron un pacto con Él, se olvidan de ellos. Mira, para que una promesa te obligue a ser cumplida, no necesariamente tuvo que haber sido publicada en Facebook. No necesariamente tuvo que ser anotada en un papel. Si tú en una oración, en intimidad con Dios, hiciste un pacto con Él y dijiste, Señor, si esto sucede, yo te prometo, estás obligado a cumplir dicho pacto. El problema es que no nos gusta corresponder. Ah, sí, Dios, que Él cumpla sus promesas a mi vida. Pero tú estás cumpliendo las promesas que le has hecho al Señor. Es que prometí mucho dinero. Es que prometí una casa. Es que prometí un terreno. Dios te falló. Dios no te cumplió. Bueno, sí voy a cumplir, pero ya que todo esté mejor, ya que las cosas caminen sobre ruedas y seamos potencia mundial, entonces cumpliré mis promesas al Señor. Por favor. Usted y yo sabemos que no ha cumplido esa promesa porque no lo quiere hacer. Y solamente le puedo decir que Dios no es un juguete de nadie. Y yo le animo a que si usted hizo un compromiso con Dios, aún en lo secreto, aún cuando ni siquiera su cónyuge lo sabe, yo le animo a que usted cumpla su palabra al Señor. Porque de otra manera, Él no se va a agradar de usted. Quiero que entienda bien claro esto. Necesitamos aprender a cumplir nuestras promesas a Dios. Ya lo leímos y se lo vuelvo a mostrar. Dios no se agrada de gente necia que no toma las cosas en serio. Si tú simplemente hiciste esa promesa al aire porque dijiste, pues es que de esa manera tal vez Dios me escuche. Y Dios te escuchó y Dios te respondió, no porque a Él le interese tu terreno, no porque a Él le interese tu casa, no porque le interese la cantidad de dinero que prometiste, sino simplemente por el hecho de que te tomó en serio. Estás obligado a cumplir la promesa que le hiciste al Señor. Déjeme mostrarle algo. Muchos de nosotros tenemos promesas pendientes de cumplir, no por falta de recursos o tiempo, sino principalmente porque no tenemos la voluntad para hacerlo, ya que somos egocéntricos. Todo lo queremos para nosotros. Y si Dios nos respondió, nos olvidamos de la promesa que le hicimos porque ya visto desde el lado en el cual vemos la respuesta se nos hace mucho. Ay, no, es que, híjole,
Le cuento un testimonio y esto sucedió cuando mi padre era pastor. Le estoy hablando de hace aproximadamente 50, 60 años. Y yo escuché la historia de un hombre que llegó y le dijo: pastor, mire que me acaban de regalar una marrana. Ore para que tenga muchos marranitos. Y yo le prometo a Dios que si me da una camada numerosa, la mitad es para su obra. Finalmente creció la marrana, la cruzaron, le dio muchísimos puerquitos, eran como 12 marranitos. Y entonces aquel hombre llegó con mi padre y le dijo: ¿sabe qué, pastor? Yo le había prometido a Dios que si me daba una camada grande, le iba a dar la mitad de la camada para la obra de Dios, pero pues son muchos. Imagínese 6 cerditos. ¿Qué le parece si le doy 3? Mi padre solo inclinó su cabeza y la meneó de un lado a otro. Pues es usted la marrana. Y fue su compromiso con Dios. Yo no puedo obligarlo. Bien, que sean 3. Pasó el tiempo, crecieron, comenzó a venderlos. Y después le quedaba uno solo y fue con mi papá y le dijo: ¿sabe qué, pastor? ¿Qué cree? Mire, ¿se acuerda que le dije que le iba a dar 3 para el Señor? No, pues mire que pues hubo una buena racha en el negocio y los vendí y pues nada más me queda uno, pero ¿qué le parece si ahora que lo matemos yo le doy la mitad? Dijo mi padre: pues está en tu poder, es tuyo, tú decides lo que haces, tú sabes lo que le prometiste a Dios. Bien, pues así lo voy a hacer. Al final, jamás cumplió su promesa. Y sabe una cosa, nunca más volvió a disfrutar de la abundancia que esa marrana le dio en esa primera ocasión. No tomemos a juego la palabra de Dios. Un ministro de Dios no va a maldecir tu fuente de ingresos ni tus bienes. Eres tú mismo quien, al negarle a Dios lo que le prometiste, arrastras maldición sobre tu vida. Y esto quiero que lo tengas presente. Porque así como te entristeció, te hizo enojar que no cumplieran sus promesas dadas a tu vida, y al paso del tiempo es probable que te siga provocando dolor porque es algo que no has logrado superar, muchas veces queremos acercarnos a Dios y que Él haga como que nunca le hemos prometido nada y que nos acercamos a Él simplemente como para pedir una bendición más. No, amados hermanos. Las cosas no funcionan así. Y si usted le ha hecho una promesa al Señor, cúmplasela. Si realmente conociéramos a Dios, no titubearíamos al momento de buscar cumplir nuestras promesas. ¿Sabe por qué? Porque su palabra nos muestra que Él jamás se queda con nada. Si queremos que la gente en torno a nosotros nos cumpla sus promesas, odiamos a los políticos porque no cumplen lo que nos prometieron y en lo cual depositamos nuestra esperanza. Oiga, por favor. Pero no nos importa nosotros hacerle promesas a Dios y no cumplirlas. ¿Usted cree que eso está bien? ¿Usted cree que eso es correcto? Júzguelo usted mismo. Y le invito por favor a que consideremos con mucha atención lo que a continuación vamos a leer. Y dice así. Leemos primero lo que tenemos proyectado aquí en la pantalla. Y dice de la siguiente manera. Dios se toma muy en serio las promesas que le hacemos. Él lo hace así, ya que de esa misma forma Él nos considera a cada uno de nosotros. ¿Dios te considera importante? ¿Por eso te toma en serio? Es importantísimo que entiendas esto. Cuando tú ya no crees en una persona, cuando tú ya no confías en una persona, no crees y no confías por algo. Pero ¿qué mal te ha hecho Dios como para que no creas y no confíes en Él? Dios se toma muy en serio las promesas que le hacemos, porque de esa misma manera Él
nos considera a cada uno de nosotros. De tal manera que no hay ni existe justificación alguna para no cumplirle a Dios aquello que le hemos prometido. Ay, es que es demasiado, pastor, es que realmente me emocioné y le dije a Dios, oh Dios, mira que si haces esto, yo cumpliré con esto. Y ay, pues ya la verdad como que al hacerlo, pues ya no se puede, pastor. Yo no lo obligué, usted voluntariamente le expresó a Dios su voto. Cúmplalo. Yo ni siquiera sé qué acuerdos tenga usted con Dios, qué pactos haya hecho con Dios, qué promesas le haya hecho a Dios. No lo sé. Pero si queremos gozar de su bendición, tenemos que aprender a ser gente de pacto y gente que cumple sus promesas. Porque así como a usted le decepcionaron, déjeme decirle que si usted no le ha cumplido sus promesas a Dios, usted lo está decepcionando. Vayamos a la cita. Jueces capítulo 11. Jueces capítulo 11. Este es, sin lugar a dudas, me parece a mí, uno de los capítulos más fuertes de toda la Escritura. Jueces capítulo 11, versos del 28 al 40. Y dice así, Jueces capítulo 11, versos del 28 en adelante. Sin embargo, el rey de los amonitas no prestó atención al mensaje que le envió Jefté. Entonces Jefté, poseído por el Espíritu del Señor, recorrió Galad y Manasés, pasó por Mizpa de Galad y desde allí avanzó contra los amonitas. Y Jefté le hizo un juramento solemne al Señor. Jefté le hizo una promesa al Señor. Si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Jefté le está pidiendo al Señor que le dé la victoria sobre los amonitas. Jefté es un juez en Israel y tiene que defender los intereses de Israel. Y ahora va a enfrentar a los amonitas y pide el favor de Dios y le dice, Señor, si tú me das la victoria sobre los amonitas, yo te prometo que cuando regrese de la campaña, la primer persona que salga a mi encuentro de mi casa será tuya y te la ofreceré en holocausto. Verso 32. Jefté cruzó el río para luchar contra los amonitas, y el Señor los entregó en sus manos. Derrotó 20 ciudades, desde Aroer hasta las inmediaciones de Minit, y hasta Bel-Keramín. La derrota fue muy grande. Así los amonitas quedaron sometidos a los israelitas. Cuando Jefté volvió a su hogar en Mizpa, salió a recibirlo su hija, bailando al son de las panderetas. Su hija de Jefté era una pander. Usted ha visto las panders en la iglesia, lideradas por nuestra hermana Samantha, y ahí tenemos a nuestra hermana Citlali, ahí tenemos a muchas señoritas. Piense en ese cuadro. Jefté le hizo una promesa a Dios y le dijo, si tú me das la victoria sobre los amonitas, la primer persona que salga a recibirme cuando yo vuelva de campaña, te la consagraré a ti, te la voy a entregar en holocausto. Ahora, la ofrenda del holocausto es una ofrenda del todo quemada. Es decir, se colocaba a la víctima sobre el altar y era completamente consumida por las llamas. Dese cuenta el nivel de promesa que hizo Jefté. Ahora Jefté regresa de la campaña y quien sale danzando con su pandero es su hija. Fíjese lo que dice la Escritura. Cuando Jefté volvió a su hogar en Mizpa, salió a recibirlo su hija, bailando al son de las panderetas. Ella era su única hija, pues Jefté no tenía otros hijos.
¿Qué haría usted estando en el lugar de Jefté? ¿Se da cuenta cómo muchos de nosotros, cuando consideramos la promesa desde el lado en el cual ya Dios nos concedió lo que queríamos, la promesa para nosotros pierde valor? Jefté no era como muchos de nosotros. Vea lo que la Escritura dice. Cuando Jefté la vio, se rasgó las vestiduras y exclamó: ¡Ay, hija mía! ¡Me has destrozado por completo! ¡Eres la causa de mi desgracia! Lea conmigo. Le juré algo al Señor y no puedo retractarme. Le prometí algo a Dios y no puedo retractarme. ¿Cuántos de nosotros nos estamos retractando en lo que le hemos prometido a Dios? Porque en este momento no nos conviene, porque en este momento no nos sentimos bien, porque en este momento creemos que hay que esperar un poco y ver, a ver si ya en el futuro soy millonario y entonces puedo diezmar como pordiosero o como si viviera en situación de calle. Si no eres íntegro en lo poco, tampoco lo serás en lo más. Dice la palabra del Señor. Le juré algo al Señor y no puedo retractarme. Fíjese nada más. Entonces ella le contestó y le dijo: Padre mío, le has dado tu palabra al Señor. Haz conmigo conforme a tu juramento, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los amonitas. Jefté no piensa retractarse, pero su hija nos deja ver claramente cómo fue criada y qué le fue inculcado. Sus niveles de valores, de madurez, le hace tener claro a esta chica que las promesas a Dios son cosa seria. Y ella le dice a su padre: si le has dado tu palabra al Señor, cúmplele lo que le prometiste, porque Él te cumplió lo que le pediste. Verso 37. Entonces ella le dijo: pero concédeme esta sola petición, ya que nunca me casaré. Dame un plazo de 2 meses para retirarme a las montañas y llorar allí con mis amigas. Entonces Jefté le respondió y le dijo: está bien, puedes ir. Y le permitió irse por 2 meses. Ella y sus amigas, se fueron a las montañas y lloró porque nunca se casaría. Escuche. Cumplidos los 2 meses, volvió a su padre y él hizo con ella conforme a su promesa. Ella era virgen. De allí se originó la costumbre israelita de que todos los años durante 4 días las muchachas de Israel fueran a conmemorar la muerte de la hija de Jefté de Galaad. Me impresiona mucho la forma en la cual la Escritura dice que cumplidos los 2 meses ella volvió a su padre, sabiendo que le esperaba una muerte inminente. Y dice la palabra de Dios: y Jefté hizo con su hija conforme a su promesa. Su hija fue degollada, colocada sobre un altar y ofrecida a Dios por causa de que Jefté había hecho una promesa al Señor. Lo que quiero destacar en esta enseñanza es el carácter que se requiere de tener, el valor que se necesita tener para cumplirle una promesa al Señor. A veces no estamos realmente valorando aquello que Dios, en su infinita gracia, en su amor, y no por interés de que nosotros le demos aquello que le prometimos, nos responde.
Pero si Él nos responde, no olvida la promesa que le hiciste. Porque no se trata de lo que le hiciste, sino se trata de aquello a lo cual te comprometiste. El compromiso en una relación vale más que las palabras. Y a veces se nos olvida. Para nosotros vale más lo que la promesa nos obliga que el cumplir con el compromiso. Entendamos que cuando se trata de Dios, amados hermanos, tenemos que aprender a cumplir con aquello que Dios, que le hemos prometido a Dios. Necesitamos ser esa clase de creyentes. Yo le pregunto a usted, ¿qué promesas le ha hecho a Dios que no ha cumplido? Cuando está enfermo, cuando atraviesa por crisis, cuando un familiar tiene un problema, cuando usted se siente solo. ¿Qué promesas no le ha cumplido al Señor? A veces pensamos que, pues a Dios no le importa, a Él no le hace falta nada, Dios ni siquiera lo necesita. Es que no se trata de aquello que tú le dijiste que le darías. Él no te sanó, Él no te ayudó por querer tener lo que le prometiste. Pero lo que sí quiere es que tú te conviertas en una persona que cumple sus compromisos. A veces como hijos de Dios no entendemos esto de una forma tal que nos permita poder crecer y avanzar en nuestra fe. Jefté le dijo a Dios, dame la victoria. Y yo te prometo que la primera persona que salga a mi encuentro cuando yo regrese de campaña victorioso, esa persona te pertenecerá a ti y será ofrecida en holocausto en honor a ti. Salió su hija, su única hija. Y Jefté muestra el nivel de compromiso que tenía con Dios y le dice, hija, eres la causa de mi dolor, porque le prometí algo a Dios y no puedo retractarme. Te pregunto, ¿qué le prometiste a Dios y no has cumplido? ¿Por qué? ¿Te das cuenta cómo muchas veces nos es simplemente fácil el aventar promesas? Todos hemos sido decepcionados, todos hemos batallado con situaciones donde las personas nos prometen ser de alguna manera y no lo son. Pero no por ello significa que, así como nos han tratado, podemos tratar a Dios. Tenemos que cambiar nuestra actitud y por eso la palabra de Dios nos enseña, amados hermanos, a que seamos renovados en la actitud de nuestra mente. Porque solo de esa manera vamos a poder extendernos hacia aquello que Dios, en su infinita gracia y bondad, nos puede conceder. El problema es que muchas veces no vemos esta cuestión del prometer como un compromiso recíproco. En la palabra del Señor vemos claramente cómo Dios constantemente se compromete con nosotros. Vean nada más, veamos este ejemplo, por favor. Y es Génesis capítulo 28, verso 15.
Y vean lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice el Señor, yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Dios está extendiendo sus promesas sobre todos aquellos que somos hijos de Dios, sobre todos aquellos que tenemos la capacidad de confiar en Él y creerle a Él. Y a veces pareciera que lo único que queremos es un compromiso unilateral de Dios para conmigo. Cúmpleme lo que me prometiste. Dame lo que me dijiste que me ibas a dar. Haz todo aquello que en tu palabra dices. Y mucha gente hoy está decretando, atando y ordenándole al cielo, porque muchos dicen no vamos a recibir un no por respuesta. Por favor, como si Dios fuera su criado. Deberíamos entender que nos es preciso acercarnos a Él en humildad, conscientes de aquello que nosotros necesitamos. Qué lástima, amados hermanos, cuando nosotros no hemos entendido que así como Dios se está comprometiendo con nosotros, Él espera que nosotros nos comprometamos con Él. Ahora bien, hablando de las promesas de Dios, todas sus promesas están condicionadas, pero no por ello carecen de compromiso. De hecho, al ser expresadas, Dios se compromete consigo mismo a cumplir aquello que te prometió. Algunas promesas que Dios nos ha dado, escuche bien esto, van a ser manifestadas muy pronto en nuestra vida, mientras que otras tendrán que esperar a que nosotros estemos en la posición y con la condición que Dios ha determinado. Segunda a los Corintios, capítulo 1, verso 20. Vamos allá. Segunda a los Corintios, capítulo 1, verso 20. Y dice la palabra del Señor así: todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén. Es decir, que si Dios me ha dado una promesa y yo tengo la capacidad de confiar en que esa promesa es para mí, no por capricho, sino por la convicción del Espíritu Santo, porque hay personas que abrazan promesas que van en contra de la voluntad de Dios y dicen, es que Dios me lo prometió. No, Dios no te lo prometió, tu corazón te engañó. Y deberíamos de ser más honestos para objetivamente evaluar esta clase de situaciones que se llegan a experimentar. Hay expresiones bíblicas que tú justificas la espera en el dicho o en el argumento de es que Dios me lo prometió. Pero si tú analizas más a fondo, si eso se cumpliera, generaría contradicción con todo lo que la palabra de Dios enseña, o al menos con algunos principios fundamentales de la fe cristiana. Es que Dios me prometió que me casaría con ese muchacho, pero ni cristiano es. Es que Dios me prometió que lo salvaría. Y la Escritura claramente dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Y es que estoy esperando a que Dios lo salve porque Él me lo prometió. ¿Él te lo prometió o tu corazón te está engañando? Las promesas de Dios
Cuando el Espíritu trae convicción a tu corazón de que realmente es Dios hablándote, no van a contradecir su orden bíblico. Y esas promesas en Cristo son sí, es decir, se van a manifestar pronto, y en Cristo es amén, es decir, están pensadas a futuro para cuando tú estés en la posición y en la condición que Dios ha determinado. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la palabra de Dios mismo, cuando dice que el apóstol Pablo a los Gálatas y dice que el heredero en nada difiere del esclavo, a pesar de ser dueño de todo, el cual tiene que esperar hasta la fecha estipulada por su padre para entonces poder reclamar la herencia. Una posición y una condición. Algunos de nosotros no hemos recibido las promesas de Dios porque no nos hemos movido en cuanto a nuestra posición, es decir, no hemos madurado, no hemos crecido en nuestra fe, no hemos manifestado un mayor compromiso hacia nuestra relación con Dios. Y nuestra condición de inmadurez, nuestra condición de ser cristianos flemáticos, emocionales, superficiales y carnales, nos impide movernos en la dirección que Dios quiere. Si el Espíritu Santo te dio convicción acerca de alguna promesa de Dios, está autorizada. En Cristo es sí. En Cristo es amén. Pero Dios no te va a prometer nada que contradiga su palabra. Por otro lado, tu corazón sí te puede hacer creer que Dios te está hablando y prometiendo cosas que tú sabes que no van acorde a la naturaleza y el carácter de Dios, ni siquiera a lo que conoces de la palabra del Señor. Es que a mí me lo prometió porque Dios vio mi corazón y mi necesidad. Más bien tú te estás encaprichando y no quieres ver lo que Dios realmente quiere para ti. Necesitamos entender que, amados hermanos, cuando Dios nos da una promesa, se compromete con ella. La pregunta obligada es, cuando tú le haces una promesa a Dios, ¿te comprometes con ella? Pregunto. Tú sabes bien si le has prometido algo a Dios. Y tú sabes también si una vez respondida la petición, te has tardado en cumplir. Finalizo con lo siguiente. Y es el apóstol Pedro hablándonos. En la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 4, dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Así, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Dicho en palabras coloquiales, las promesas de Dios siempre estarán enfocadas en que tú participes de lo eterno, aunque para ello comiences participando de algo terrenal. Que Dios me prometió que me iba a dar un hijo y Dios cumplió su promesa. Es para que confíes más en Él y te acerques más a Él. Las promesas de Dios no tienen como finalidad que tú te sientas satisfecho y pleno en este mundo, porque somos peregrinos en este mundo. Desnudos llegamos a este mundo y sin nada nos iremos de él. Entonces las promesas de Dios tienen una finalidad. Que Dios, al cumplirlas, produzcan en nosotros un mayor grado de confianza y entrega, de tal manera que podamos perseverar en el camino de la fe, a fin de algún día poder disfrutar de su promesa más grande, nuestra salvación. No te enganches a cosas terrenales. Extiéndete hacia aquello que Dios quiere llevar a cabo en tu vida.
Y si tú eres deudor de Dios, es decir, si tú bien sabes que le has hecho promesas a Dios y no las has cumplido, pues este es un buen momento para que tú arregles tu situación con el Señor y le digas: Padre, quiero arreglar las cosas y voy a cumplir mi promesa a ti. Ahora, no caigas en la trampa y decir: Señor, perdóname porque nunca entregué esa casa que prometí. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Ya me perdonaste. No, no funciona así. No funciona así. Hiciste una promesa, obtuviste una respuesta. Hay un compromiso. Hay un compromiso. ¿Me explico? Así que si tú le hiciste una promesa al Señor, no tardes en cumplirla, porque el Señor no se agrada de aquellas personas que no cumplen lo que prometen. Te vuelvo a mostrar la lámina. Y dice así: si le haces una promesa a Dios, cúmplela, porque a Dios no le agrada la gente falta de seriedad. Cúmplele a Dios lo que le prometiste. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Así que no dejes que tus palabras te hagan pecar. No le digas al sacerdote: no quería decir lo que dije. Si haces eso, Dios se enojará por tus palabras y destruirá todo lo que has conseguido con tu trabajo. Palabra de Dios. Así que considéralo. Si le has hecho una promesa al Señor, no seas como aquellos que te hicieron promesas y no cumplieron. Tú sabes lo que se siente tener una decepción, enfrentar una decepción. No se lo hagas a Dios. Amén. Vamos a orar y vamos a poner esta palabra en las manos del Señor, suplicándole que su Espíritu traiga convicción a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos, Dios, que tú estés trayendo convicción a nuestro corazón. Si te hemos hecho alguna promesa y tú, Dios mío, nos has respondido favorablemente a aquello que te pedimos, te rogamos que nos des la capacidad, el valor, la fortaleza para cumplir lo que te prometimos. Señor, ayúdanos y quita de nosotros toda falsa paz que nos da el pensar que tú te olvidaste de lo que hemos prometido. Ayúdanos a ser congruentes y a ponerte a ti como prioridad en nuestra vida. Mi Dios, en el nombre de Jesús, te pido que toda persona que escuche mis palabras hoy pueda tener la capacidad de afirmar sus compromisos contigo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.